Hermanos, ¿cómo estamos? Es tiempo de ponernos en manos de Dios y agradecerle lo que hace cada semana por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestro semejante. Es tiempo de ponernos en las manos de Él para agradecer que nos hace responsables para cuidar el templo del Espíritu Santo, para tener el cuidado, para tener esa limpieza en nuestro mismo cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón, y por tantas bendiciones que recibimos. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y agradezcámosles a Dios todo lo que ha hecho en esta semana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, todo lo que haces por cada uno de nosotros. Nos haces conscientes, nos haces responsables, aunque a veces te fallamos, Señor. Sabemos que tú lo tienes todo contemplado, todo lo tienes escrito, Señor. Y te damos gracias por los cuidados que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por bendecirnos a cada uno, bendecir a nuestros seres amados, bendecir a nuestra familia, y cuando estamos en angustia, en tribulación, siempre acudimos, Señor, y tú tienes una respuesta para cada uno de nosotros. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a esta reflexión, Señor. La ponemos en tus manos para que tú bendigas tu palabra y así, al escucharla, ser bendecidos cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra alma, y podamos captar todo lo que quieres para con nosotros, Señor, y poderlo poner por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Empecemos, hermanos, para el tema de esta reflexión se llama libro de memoria. Quizás ustedes lo han visto en la palabra, quizás lo han escuchado o a lo mejor no, pero es interesante conocer a veces lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos pide que la escudriñemos, que investiguemos todo lo que sucede en ella, porque parece que habla de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, el contexto de estos versículos, hermanos, llevaron a los levitas, a los servidores en algún momento, cuando vieron que el pueblo deja de cumplir sus deberes religiosos, los lleva a la tentación porque veían que ellos prosperaban, que ellos en su arrogancia, en su impiedad, no pasaba nada. Pero Dios siempre tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y yo le pido que me acompañe al texto base, que está en Malaquías 3:16 al 18. Malaquías 3:16 al versículo 18. Está escrito: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios ponía ya una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y había escrito ese libro de memoria. Recordemos una vez más que las acciones hablan más alto que las palabras. Parece que Dios nos está diciendo: quiero hechos, ya no busco sueños, necesito realidades. Por eso nuestro testimonio es tan importante en la vida cristiana.
si nosotros no damos testimonio de los cambios que hace Dios en nuestra vida y nos seguimos comportando como antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo engañados por el enemigo y engañándonos a nosotros mismos, siendo nuestro trabajo en vano. Nosotros como pueblo, hay veces que nos sentimos justos, cuando en realidad estamos blasfemando contra Dios en su corazón, en conducta y hasta en palabra. Malaquías 3:16 dice: el remanente de los que temían a Dios, cada uno animaba a su compañero, exhortándole mutuamente a una comunión normal y correcta y a meditar en el carácter santo de Dios. Y puestos que ellos se han acordado de Dios, Dios los inscribe en su libro de memoria. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, escudriñamos, Dios nos está apuntando en ese libro de memoria. Malaquías 3:17 dice: estos del remanente serán para Dios especial tesoro, joyas. Es este un concepto que recorre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Comprobémoslo con la misma palabra, Deuteronomio 26:18, que es del Antiguo Testamento. Está escrito, Deuteronomio 26:18, dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Mas vosotros sois, en Primera de Pedro 2:9, vayamos al Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Y en ese mismo versículo de Malaquías 3:17 dice que el día del juicio mostrará y comprenderemos quién es el justo, el que sirve a Dios, y el malo, el que no sirve. Esto debe estimularnos, hermanos, a servir a Dios, aunque y aun cuando parezca que la mayoría de los cristianos le han vuelto la espalda. Pero ¿por qué el Señor escribiría un libro de memoria? ¿Acaso olvidará nuestros días pasados, los presentes o los futuros? Nada de eso, hermano. Es para recordarnos día a día que nuestras actitudes y acciones deben de glorificar a Dios. ¿Cuántas de nuestras actitudes y acciones han glorificado a Dios en los días pasados, en los días presentes? ¿Y cuántos glorificarán a Dios en el futuro? ¿Lo han hecho? Más bien es para recordarnos a nosotros que el día del juicio no podremos justificar nuestras faltas, errores o malas decisiones. Nuestra memoria es tan débil que olvidamos lo que es fidelidad, lo que es responsabilidad, ¿sí? Lo que es el amor que debemos de tener, principalmente a Dios y después a nuestros semejantes. ¿Cómo podremos justificarnos delante de Dios en el día del juicio? Todas nuestras obras dicen que van a ser pasadas por fuego. ¿Cuántas serán paja? ¿Cuántas realmente
saldrán a la luz por esa bendición. Y a veces, a lo mejor delante de Dios le vamos a decir, Señor, no es cierto. Vamos a tratar de justificarnos. ¿Usted cree que pueda? Yo creo que ninguno de nosotros podremos. Por eso Dios escribe ese libro de memorias. Quizás no para que Él en algún momento olvide algo, sino para justificarnos los días, las acciones, lo que dijimos. Veamos 2 versículos que nos hablan de esos casos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y a lo mejor me podrán decir, hermano, pero pues eso habla de lo que expresemos nosotros o de lo que hayamos dicho, mas no de lo que hayamos hecho. Acompáñenme a otros versículos, ¿sí? Dice, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y por ejemplo, otro de los versículos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, a que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y nuestro testimonio es el que siempre va a perdurar. Es el que siempre va a estar presente, aunque Dios nos llame a su presencia. Vea lo que dice Apocalipsis 14:13. Le pido que me acompañe. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Se da usted cuenta de que seremos juzgados y de lo que está escrito en el libro de la memoria? El Señor se va a basar para darnos esa nueva vida o para llamarnos en la forma que debemos de morir. A veces es difícil, nuestra mente tan fácilmente olvidamos que Dios nos va a juzgar un día. En relación al texto base, investigando, hermano, encontré un poema que se escribió hace 1000 años por medio de un rabí, Amon de Mainz, que vivió en Alemania, pero hace 1000 años. El poema se llama Untané Tokef e incluye muchos puntos de gran profundidad. Este poema es una oración adicional que a veces se dice, a veces no, en la Pascua, a veces es cantada o a veces nada más es meditada, reflexionada. Una de sus partes dice así: relatemos ahora la santidad de este día, porque es imponente y temible. En él será exaltado tu reinado. Se afirmará con benevolencia tu trono y te sentarás en él en verdad. Es verdad que tú eres el juez y quien prueba, el conocedor y el testigo,
quien inscribe y sella, y recuerdas todo lo olvidado. Abrirás el libro de memoria que se leerá por sí mismo, y el sello de todos los hombres están en él. Y un gran shofar será tocado, y un sonido calmo y delicado será escuchado. Los ángeles se apresurarán, temor y estremecimiento se apoderará de ellos y dirán: he aquí el día del juicio, para reunirse con el ejército celestial, para el juicio, porque no serán meritorios a tus ojos en el juicio. Y todos los criados pasarán ante ti como miembros del rebaño. Como el pastor pastando su rebaño, haciendo que las ovejas pasen bajo su vara, así tú harás pasar, contarás, calcularás y recordarás el alma de todos los vivientes y decidirás la asignación para todos tus criados y escribirás su veredicto. Interesante este poema que nos habla en relación a estos versículos bases que dimos. Olvidamos y no recordamos que Dios nos juzga. Sin embargo, en esos días albergamos un profundo sentimiento de temor ante el día del juicio. Es el único que tiene en verdad el poder para juzgar. Y cuando Dios ve nuestras buenas acciones en el libro de memoria, se apiada de nosotros en el juicio y nos juzga con benevolencia. En el juicio divino, donde Dios mismo es quien juzga, da testimonio e inclusive inscribe y sella el veredicto, además Él recuerda incluso lo que las personas ya olvidaron, poniendo en balanza las buenas acciones que las personas hicieron a pesar de que se olvidaron de ellas, así como las malas. Pareciera ser que se leyera por sí mismo y aún más como si cada persona hubiera firmado y sellado aquel libro para autentificar su contenido. Todos los criados pasan delante de él como miembros de un rebaño. Acompáñeme por favor al Salmo 33, 15. Salmo 33, 15. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Como un rebaño al que se hace pasar por una puerta angosta, uno detrás del otro, para contarlos y verificarlos, así con las personas, todo ser humano, ya sea piadoso o malvado, es juzgado por todo lo que hizo. En estos días de juzgamiento, Dios decide cómo morirán aquellos que son condenados a morir y qué clase de vida tendrán los que vivirán. Hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Recuerda usted las cosas de donde nos sacó el Señor? Recordamos nuestros días o nuestras acciones malas que tuvimos, nuestro mal hablar, nuestro mal accionar. Dios quiere cambiar todo esto hoy que tenemos tiempo para hacer las cosas diferentes. No olvidemos que un día Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Nos presentaremos delante de Él. Si los mismos ángeles, el mismo ejército celestial, dice que se acercará con temor delante de Él
porque quizás nuestros méritos no son lo suficientes, sino que tenemos que ver qué es lo que está escrito o qué es lo que estamos escribiendo nosotros en ese libro de los recuerdos, en ese libro de la vida. Tenemos que ir midiendo nuestros pasos. Hace 8 días decíamos que estamos a un solo paso de la muerte. ¿Por qué no cuidar nuestro andar? Muchos podrán resbalar, podrán caer, pero si nosotros estamos afianzados a la palabra del Señor, nuestras memorias, nuestros recuerdos van a ser de bendición para nosotros. Decía al principio que muchos de los servidores, muchos de levitas de la antigüedad fueron tentados al ver que muchos servidores, mucha gente se volvía al mundo. Olvidaban su servicio religioso. Olvidaban, si leemos el contexto de estos versículos, quizás hasta lo del diezmo. ¿Y qué hacemos nosotros hoy en la actualidad? Nos acercamos más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Tenemos en algún momento envidia de lo que tiene la gente de allá afuera. Hay un salmo, el Salmo número 78, donde nos habla de lo que va a suceder a los que en algún momento desvían su camino. Dice en el versículo 18 de Malaquías 3:18, que nos va a abrir el entendimiento para que nosotros veamos que hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, el siervo justo y el siervo malo. Es el Salmo 78. Yo le pido que con calma lo lea usted, para que vea cómo si hay una diferencia en lo que es servirle a Dios y no servirle. El problema sería cómo le estamos sirviendo al Señor. Estamos cumpliendo los requisitos que nos pone Él para dar un servicio excelente de calidad al Señor, o cómo no es nuestro servicio. ¿Cómo podremos en algún momento modificar esta situación? Yo creo que cambiando nuestra actitud, cambiando nuestras acciones. Dice solamente el arrepentimiento, la oración y la caridad tiene el poder para que Dios anule esa dureza del decreto. El cambiar, cuando nosotros hemos conocido a Jesucristo, cuando nosotros lo hemos empezado a amar, hay una gran diferencia, hermano, en quizás hacer las cosas con gusto y hacerlas como un sacrificio. Dios ha de bendecirnos a cada uno de nosotros, nos dará fortaleza por medio de su gracia y el Espíritu nos estará animando a ir cambiando esa historia que tenemos escrita en ese libro de recuerdos. Él quiere ir actualizando día con día, ir mejorando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Pero si no le damos cabida en nuestro corazón por medio de nuestro amor, sabemos que Dios nos ama y nos promete y hace cualquier cosa por nosotros, pero nosotros estaremos haciendo algo por Él.
Él solamente nos pide, hijo mío, dame tu corazón. Qué difícil es entregar el corazón a una persona. Si muchas veces en el matrimonio ni lo hacemos o no hemos entregado todo, porque estamos a la defensa de cosas que nos hicieron sufrir, cosas que padecimos, y no somos capaces de entregar ese corazón. Y así sucede con Jesucristo. No somos capaces, sabiendo que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de todas las promesas que nos ha dado. Nos avergonzaremos nosotros de nuestro pasado. Si es así, realmente lleguemos a un arrepentimiento y obedezcamos realmente a Dios, comprendamos su palabra, que nos dé sabiduría para encontrar lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Me pareció interesante esta parte del poema, ¿sí? Porque habla de los textos, de esos textos bases que tenemos en Malaquías 3:16 al 18. Y se los repito. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Para ese servidor que es justo, que comparte el Evangelio, que cuando ve que un hermano ha errado, lo apoya, lo levanta. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Si realmente somos servidores de Dios, deberíamos de preocuparnos que nos dice el Padre, para que Él en algún momento perdone nuestros errores. Pero tenemos que presentarnos delante de Él y que Él vea en ese libro de memoria todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todo lo que dijimos, hicimos o no hicimos. Y de ahí seremos juzgados cada uno de nosotros. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Y esto nos lleva, hermanos, realmente a ver con claridad cuáles son las bendiciones de servirle al Señor y cuáles no son. Porque a lo mejor estamos deseando esos placeres temporales que teníamos, recordando ese antiguo Egipto en el cual vivíamos nosotros. En ese antiguo Egipto, el cual era el pecado, en el cual estábamos nosotros. Por eso debemos buscar las cosas de arriba, las bendiciones de Dios, para que todo lo demás, todos nuestros deseos sean dados por añadidura. Dios trata de bendecirnos siempre. No olvidemos eso. Recordemos que Dios nos ha de juzgar un día. ¿Cómo nos presentaremos? ¿Qué ofreceremos a Él en ese día? Esperemos que sean esas bendiciones, esas nuevas actitudes, esos nuevos hechos que van cambiando día con día nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma. Muchos, platicaba con mi esposa, nos metemos a la palabra, pero no la entendemos o no sabemos o la adjudicamos a algún hermano, alguna persona, y estamos evitando que la palabra sea para nosotros.
Toda la palabra que leamos, estudiemos, reflexionemos, primero debemos de presentarnos nosotros delante de Dios. Y no decir, no, esta palabra es para tal hermano, esta palabra es para... Primero debemos de analizarnos nosotros mismos. ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? Mis acciones diarias, mis palabras diarias, ¿están glorificando a Dios? ¿O estamos ofendiendo el corazón de Dios con nuestros hechos? Espero que esta reflexión nos lleve realmente a hacer cambios en nuestra vida. Estaremos con temor esperando ese día del juicio. Los tiempos están cercanos. ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos teniendo caridad por la gente? ¿Estamos teniendo esa oración? ¿Estamos teniendo ese ayuno para que el Señor hable a nosotros y podamos escuchar su voz? Hoy ha hablado conmigo, espero que también hable con usted, que abra nuestro entendimiento y podamos tener una justa comunión con Él. Y así como el Padre bendice al Hijo que le sirve, recibiremos esa bendición en el día de hoy. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar, hermanos. Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por esta palabra, Señor. Te hemos pedido que tú la bendigas para poderla comprender, para poderla entender, Señor. De que tú tienes un libro escrito, Señor, y el día del juicio tú lo abrirás. Y nos recordarás las cosas que hemos olvidado. Y si no nos hemos transformado por medio del poder de tu palabra, Señor, vamos a ser enjuiciados como un siervo malo, que no supo acatar las órdenes de su Dios. Mas el justo, tú le recompensarás, porque verás que hizo acciones justas, que obedeció la palabra, que te fue fiel, que te fue responsable, que te amó. Señor, en tus manos estamos, y sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro accionar. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos sigas hablando a cada uno de nosotros y cuando entremos a escudriñar tu palabra, a tener ese momento de intimidad contigo, Señor, te reveles ante nosotros. Que en estos tiempos, en estas cuarentenas, cuando a veces en casa nos desesperamos, podamos programar todas nuestras acciones y darte a ti ese tiempo que requieres tú, para que puedas hablar con nosotros. Porque todo tú lo vas apuntando. O más bien, nosotros vamos creando ese libro de recuerdos, ese libro de memoria, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos bendigas en esta semana que viene. Que tú nos transformes, que sea tu palabra la que nos haga reflexionar, la que nos haga pensar, que toda la palabra es personal para cada uno de nosotros. Solamente así podemos hacer cambios en nuestra vida. Gente que vive con temor, gente que vive en depresión, gente que no confía, Señor, porque no te conoce. Y aún hay gente que no confía aún conociéndote. Señor, tú nos das todas las armas, no las sabemos usar, pero que sea tu Espíritu redarguyendo nuestra vida,
todo nuestro ser para que lo podamos entender así, Señor. Tu palabra sea de bendición en nuestra vida, en esta semana. Que recordemos que los tiempos están cercanos y que vamos a ser juzgados. Queremos presentarte en nuestra vida, en tu presencia, cosas buenas, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, recibamos las bendiciones de Dios, pero con gozo, con alegría, no como un hastío, no como una obligación, sino realmente hacerlas con ese amor que tiene el Padre hacia nosotros, así nosotros con Él. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes y el ángel de Dios vaya delante de nosotros peleando esas batallas. Bendiciones, hermano.